Lo primerito, ¿cómo ingresa el VIH a las células humanas? Eso es importantísimo. O sea, mecanismo de entrada del VIH. Se le llama también fisiopatología de la infección de la célula humana por el virus del VIH. Es decir, de qué mecanismos, de qué estrategias se vale el virus para poder ingresar y atacar a nuestras células. Miren, de la estructura del VIH, cuando ustedes lean en cualquier tratado, en cualquier revista, la estructura del virus, van a darse cuenta de que habla de muchas estructuras en realidad. Habla de proteínas de membrana, de la nucleocápside, ¿no? De envoltura, etcétera. Y muchas veces van a tener que memorizar por memorizar las cosas. Y en el examen en realidad lo único que les van a preguntar es lo que está ahí, porque cumple funciones importantes. Por ejemplo, GP120, importantísimo, ¿ya? Junto con el GP41. En realidad toda esta estructura es una sola unidad. La parte, digamos a manera de prolongación que ven ahí, es el GP41, es una estructura proteica, y la parte terminal distal es el GP120, ¿ya? Que también es una estructura proteica. Es más que importante estas dos, ¿por qué? Porque son las que van a participar activamente en el ingreso del VIH a la célula, ¿ya? Por otro lado, el P24 es un antígeno específico de el VIH tipo 1, ¿ya? Que es el que mundialmente trae problemas a manera de epidemia, y va a servir para que nosotros podamos identificar la presencia del virus en los exámenes. Este es un rol más de diagnóstico en todo caso, ¿ya? Recordar que es un virus de tipo RNA o DNA, ¿qué dicen los que han asistido o los que se han acordado de asistir a virología? Es un retrovirus, empieza con R, entonces si empieza con R es un RNA virus, ¿no es cierto? ¿Qué otros empezaban con R? ¿Se acuerdan? Rhabdovirus. ¿Qué más? Parvovirus empieza con R. Reovirus, claro, son virus RNA, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces todos los que empezaban con R pertenecían al grupo de los virus RNA. En este caso es un retrovirus junto con el HTLV1, por ejemplo. Entonces son también virus RNA. Quiere decir que su material genético está compuesto por RNA. Y una enzima importantísima, en realidad tiene tres importantes, que son la transcriptasa reversa, de repente la más importante. También está la integrasa y la proteasa, son las tres. Pero la más importante de todas, por la función que cumple, es justamente esa que está ahí. Es decir, la transcriptasa reversa o transcriptasa inversa. Muy bien. De esas estructuras son las que se tienen que acordar porque se van a dar cuenta cuando hablemos de la fisiopatología, o cuando observen, mejor dicho, la fisiopatología, se van a dar cuenta de lo que sucede. Miren, ahí lo que ustedes ven es el virus del VIH. ¿Estamos de acuerdo? El virus del VIH con las estructuras que hemos mencionado, pero está visto de una forma más tridimensional, digamos. Fíjense, es un tamaño mínimo. Ahí están las partes más o menos que hemos comentado. Siempre va a hacer mención el virus a la estructura que hemos comentado. Ahí está, la unidad. ¿Qué era esto? GP41 y esto era el GP120. Esto es más que importante, porque gracias a esa estructura es que va a ingresar a la célula humana. Ese es el material dentro de la nucleocápside, el material, el genoma del virus, RNA, es un virus RNA, ¿ya? Y de alguna manera son las estructuras que tienen que acordarse. Hay una enzima proteína que viene a ser la transcriptasa reversa, la más importante, ¿ya? Entonces lo que estaba en esquema lo estamos viendo de esta forma. Miren, ya que estamos hablando de esas estructuras, vamos a analizar un poquito. Esto que ven aquí vendría a ser el VIH. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Y esto de aquí vendría a ser la membrana de la célula humana. Ustedes saben que el VIH no ingresa a través de cualquier célula. Busca células específicas. No solamente ingresa por esas células, sino también las destruye. Son las células CD4, justamente porque tienen su receptor de CD4 se llama. Entonces, ¿qué cosa están viendo que está interactuando con el receptor? ¿Qué estructura del VIH? ¿Cómo se llamaba esto? GP120, ¿no es cierto? Ahí está, porque este es el GP41, habíamos dicho. Y miren, el GP120 es el que interactúa, es lo primero que sucede con el CD4, con el receptor de CD4. Todavía van a participar por parte de la célula humana
los famosos correceptores, estos dos que están acá, el CCR5 y el CXCR4. El CCR5 es el más importante de los dos, porque es el que está justamente en la célula CD4. El CXCR4 puede estar no solo en el CD4, sino también en la microglía, por ejemplo, ¿ya? Y en algunas otras células especializadas del sistema nervioso, lo cual permite que también el VIH ingrese ahí. Pero no se vayan a olvidar de esto. GP120 es esta estructura, la parte distal, va a interaccionar con el receptor de CD4, y luego de esta interacción, que vendría a ser el primer paso, va a haber un segundo paso que es la interacción del correceptor, cualquiera de los dos. Y luego que haya esa interacción entre GP120, receptor de CD4 y correceptor, recién el virus puede entrar. Eso mismo que les estoy comentando, van a verlo acá. ¿Ya? Van a verlo, pero de una manera, digamos, dinámica, de una manera, a manera de video corto, para que ustedes puedan de alguna manera reforzar la idea de lo que hemos comentado. ¿Ya? Para que puedan reforzar la idea de lo que hemos comentado. A ver, observemos. Ahí está lo que les he dicho. Tienen que observar, si no, no van a entender nada. Ahí está la interacción que habíamos comentado. El GP120 está interaccionando con el receptor, ¿no? Y estos vendrían a ser los correceptores. Esto de aquí es el GP41, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo? GP120 interacciona con los receptores propiamente, y luego que ha interaccionado con la participación de los correceptores, se va a producir recién el ingreso del VIH. Y el VIH puede ingresar porque fusiona su membrana con la membrana del humano, o sea, de la célula CD4. Y eso es lo que al final va a suceder. Si no hay esa interacción, simplemente el VIH no ingresa. Y ya fusionó su membrana con membrana y puede ingresar. ¿Ya? Fíjense cómo podría de alguna manera ya intervenir en algún tipo de preguntas. Acá podría aparecer, ¿y por qué? ¿Qué tiene que ver todo lo que está mencionando ahí con lo que acabamos de mencionar? Simple. ¿Qué pasaría, les digo, hipotéticamente, si una persona no tiene correceptores? Porque puede nacer con esa deficiencia. No tiene correceptores, y hay un montón de gente que no tiene. ¿Qué pasaría? Simplemente nunca se infecta con el VIH. Así tenga contacto sexual todos los días y a cada rato con una persona que tenga VIH. Simplemente no se va a infectar. ¿Por qué? Porque no va a haber ingreso. No hay forma de que ingrese. Y eso sucede. Y en nuestro medio tenemos casos de ese tipo. ¿Ya? Personas que conviven, hacen vida en común, vida marital, ¿ya? Sin embargo, no se infectan. ¿Ya? Y al no infectarse, uno podría decir, entonces, ¿qué ha pasado? Lo que sucede es que hay ausencia de correceptores. Por lo tanto, el VIH puede llegar a tener contacto con el humano, de ese tipo, pero simplemente no lo agrede, no ingresa y no lo infecta. ¿Ya? Están protegidos, tienen inmunidad contra el VIH. Perfecto. Ahora viene otra pregunta. ¿Qué pasaría si yo les digo que la zona donde más se encuentra de forma, en abundancia obviamente, este tipo de estructuras es en la zona anorrectal? Y después sigue la mucosa vaginal. Y luego en tercer lugar está la... solo del prepucio, ¿ah? Y luego todavía viene que es en la cavidad oral, pero muy mínimo. Ustedes podrían decirme cuál de las siguientes relaciones sexuales que les voy a comentar es la más peligrosa para adquirir VIH. Si les digo entre las alternativas, sexo oral receptivo, B, sexo anal receptivo, C, sexo vaginal insertivo, sexo vaginal receptivo y finalmente ninguna. ¿Cuál marcarían? ¿Cuál sería el más riesgoso? El sexo anal receptivo. ¿Por qué? Porque ahí es donde están los receptores y correceptores. Por eso es que la población de varones, ya homosexuales varones, que técnicamente se dice HSH, o sea, hombres que tienen sexo con hombres, son la población que realmente se infecta y donde más prevalece la infección. No es porque sean más promiscuos que los heterosexuales. Esa es una creencia nada más. Promiscuidad hay en cualquier tipo de género, en cualquier grupo, ¿no es cierto? Aquí lo que tiene que ver es la presencia de esas estructuras. Bien, entonces si partimos de eso, habíamos dicho que en el varón esos receptores estaban a nivel de, fundamentalmente, prepucio del pene. ¿Qué pasaría si se retiran esa zona? ¿Se puede hacer eso? ¿Esa operación cómo se llama? Circuncisión. Entonces, si un varón se hace la circuncisión, está retirando la zona donde existe receptores y correceptores fundamentalmente. Por lo tanto, ¿se protegería o no? Claro que se protegería, obvio, y eso está demostrado. Y a eso se refiere esta pregunta, en base a lo que han visto.
Dice, señale la correcta en relación con la circuncisión y la prevención de la transmisión de la infección por VIH. No es una pregunta inventada por mí, es una pregunta que ya vino en un examen. No en nuestra, es una pregunta que está en los bancos oficiales de las preguntas que pueden venir en un examen. Ya, entonces, ¿qué es lo que sucede? Se ha visto en poblaciones de bajos recursos económicos, por ejemplo, aquellas poblaciones que muy difícilmente van a tener acceso a un servicio de salud para protegerse con un preservativo, porque para empezar ni siquiera hay servicios de salud. A un grupo importante en número se ha hecho la circuncisión y luego se ha hecho seguimiento en el tiempo, y simplemente sí hay resultados favorables. ¿Ya? Entonces, a ver, de lo que estamos comentando, ¿qué cosa creen acá que marcarían? Con solamente tener ese concepto. A ver, empecemos. Dice, en África se ha demostrado eficacia en la prevención de la transmisión de la mujer al hombre. O sea, estamos hablando de ¿qué? De la circuncisión, ¿no es cierto? Como método preventivo. Digamos que no nos queda muy claro esto. Vayamos a la siguiente. Reduce la transmisión tras relaciones homosexuales entre hombres. ¿Qué opinan de eso? ¿Protege a los homosexuales? ¿Dónde tienen ellos la mayor cantidad de receptores y correceptores? En la mucosa no rectal. No les han sacado la mucosa no rectal, entonces no tiene nada que ver con las relaciones entre varones homosexuales. Esta alternativa definitivamente no es. Dice, incrementa la transmisión del VIH. No incrementa, tiene que disminuir en los varones. Pero dice, incrementa la transmisión del VIH del hombre a la mujer. No tiene relación en ese sentido, pues. Siguiente, dice, el balance coste-beneficio es desfavorable en países subdesarrollados. ¿Qué creen ustedes por simple lógica? Si se ha demostrado de que sí sirve, ¿tendría un coste-beneficio desfavorable? Al contrario, ¿no es cierto? Más bien valdría la pena incluirlo como un método más. El siguiente dice, se recomienda generalizar el procedimiento para reducir las tasas de transmisión en todo el mundo. Eso también no tiene nada que ver. Ya saben que las preguntas absolutistas son falsas. Ya, es algo que se ha demostrado en algunos grupos poblacionales, no significa que eso se tenga que generalizar. No es un conocimiento, digamos, de tipo de nivel 1A, para decir esto sí es aplicable al 100% de la población. Pero miren lo que decía acá, habíamos comentado de las poblaciones que tienen poco acceso a servicios de salud, donde era conveniente hacer ese tipo de intervención. Y dice, en África se ha demostrado eficaz en la prevención de la transmisión de la mujer al hombre. ¿O creen que será del hombre a la mujer? ¿Qué creen? ¿A quién le están protegiendo al hacerle la circuncisión? Al varón, ¿no es cierto? Por lo tanto, esta es la alternativa correcta. ¿Ya? Es una pregunta que he preferido no dejarlo ahí en el aire, porque por ahí de repente el concepto viene, y de repente venga de otra forma, de repente dice cuál de los siguientes métodos no es válido para prevenir, y por ahí les ponen circuncisión y ustedes dicen, qué tontería, ¿cómo han podido poner eso? Sí, protege, la circuncisión protege, ¿ya? Por ese mecanismo que hemos comentado, le retiras las zonas por donde puede ingresar el virus. Entonces, aquí la alternativa es la A, por ese concepto básico del que han visto, ¿ya? Muy bien. ¿Habría forma de retirar los receptores y correceptores de las otras zonas del cuerpo? Tendríamos que cortar la lengua, quitar la mucosa anorrectal, no sé cómo se tendría que quitar, ¿ya? Tendríamos que, no sé, retirar toda la mucosa vaginal, o sea, son cosas que no se va a poder hacer. La circuncisión sí se puede hacer, pero no protege a la mujer, obviamente, protege al varón, ¿ya? Protege al varón, por eso la alternativa A es la que coincide. Entonces, miren, ya hemos hablado hasta acá, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo? Hemos hablado de todo esto, hasta acá. Falta todo esto de acá, no se complica en la vida. Cuando ya ingresó, con todo lo que ustedes han visto, o sea, con la interacción GP120, con la participación de receptores y correceptores, cuando ha fusionado las membranas, ingresa. Su material genético era de tipo, ¿qué cosa? RNA. ¿Estamos de acuerdo? Y tenía una enzima que se llamaba transcriptasa inversa o transcriptasa reversa. Ya, lo que sucede es, ¿por qué se llama transcriptasa reversa? Por una sencilla razón. La transcripción en cualquier grupo de células animales, ¿ya?, tiene una dirección, que es de DNA hacia RNA. Eso se llama transcripción. Y luego viene todavía otro proceso, acuérdense de la biología que han llevado en ciencias básicas, cuando hacían el pregrado. ¿Qué venía el siguiente paso? La traducción a proteína. ¿Se acuerdan, no es cierto? Habían dos flechitas que siempre nos mostraban. Transcripción desde DNA hasta RNA. Y de RNA a proteínas, traducción. Perfecto. Eso es en todas las células, excepto en el VIH. El VIH hace a lo revés. O sea, no va de DNA a RNA, va de RNA más bien hacia DNA. O sea, en sentido inverso. Y esa enzima que logra desarrollar ese tipo de actividad se llama transcriptasa reversa. Por eso se llama así. Y por eso se llama retrovirus a este grupo de virus. ¿Queda claro ahora? Perfecto. Aquí está, miren. La figura lo hice. Ingresa el material genético, el RNA,
Gracias a la transcriptasa reversa, ¿qué sucede? Forma una doble hélice, o sea, un DNA, partiendo de un RNA, cosa que debiera ser al revés. Y cuando esto ha sucedido, ya este material genético que está nadando en el citoplasma es capturado hacia el núcleo del humano, ¿ya? ¿Por qué? Porque la célula humana considera que es su propio material genético que está navegando ahí, fuera de su lugar. Entonces se lo lleva y dice, ¿tú qué cosa haces ahí fuera de tu lugar? Ven acá, ¿ya? Y lo integra a su propio genoma. Entonces, ahí tiene que haber un proceso de integración, como dice. ¿Qué tipo de enzima creen que va a participar ahí? Les había hablado de transcriptasa reversa, integrasa y proteasa. ¿Cuál creen? La integrasa, obviamente, ¿ya? La integrasa hace de que este material genético del virus pase a formar parte con el material genético del humano en conjunto. Y ahí ya fuimos. Si esto sucede, ya no hay nada absolutamente que hacer. Esto sucede más o menos en las primeras 8 horas de la infección. Por eso es que los antirretrovirales se pueden tomar hasta 8 horas antes, o hasta las primeras 8 horas, perdón, de que se ha producido un contacto de riesgo, incluido la famosa profilaxis postexposición ocupacional. ¿Ya? Esos famosos pinchazos que se van a dar ustedes más de una vez con pacientes con VIH cuando estén haciendo la residencia, y sí se van a dar, eso es algo inevitable. No se les ocurra ir a la semana recién a buscar ayuda. Ya no hay nada que hacer a la semana. En las primeras 8 horas sí. Justamente porque ese proceso de infección todavía no se ha dado. Entonces, tomando antirretrovirales, se puede solucionar. ¿Ya? Se puede solucionar. Lo mismo incluso en una exposición no ocupacional, o sea, después de una relación sexual de riesgo, todavía se puede hacer algo. ¿Ya? ¿Quién diría? ¿Se va entendiendo esto? ¿Qué creen que va a suceder cuando ya se ha integrado el genoma, gracias a la integrasa, se ha integrado al genoma humano? La célula va a participar, se va a transformar como si fuera una fábrica ¿de qué? De virus, ¿o no? Claro, porque ya está pensando como un virus, en grande. Entonces empieza a fabricar un montón de material genético, ¿ya? Y al final lo único que va a suceder es que va a existir otra enzima que le va a dar cortecitos finos, de tal manera que va a amoldar ese material genético que está saliendo y saliendo del núcleo, ¿ya? Y esa enzima se va a llamar proteasa. Todo lo que es proteasa es cortes, ¿no es cierto? Degradación, ¿no? Entonces eso va a suceder. La proteasa lo que hace es, da cortes finos a ese material genético de tal manera que va a formar el material de los nuevos virus. Y estos virus ya formados de esa forma, simplemente empiezan a emerger. Y salen. Entró uno y salen miles. Eso es lo que sucede en el caso del VIH. Y ahí está lo que les acabo de comentar, lo vamos a ver en imágenes. Presten atención. Aquí está. Ese es el virus con su GP120. Ahí está. ¿Qué cosa más? Su GP41. ¿Esto qué cosa era? Receptores. ¿Y esto? Correceptores. Fíjense, se produce el ensamblaje, eso es lo primero que sucede, ¿ya? Y después que se ha producido el ensamblaje, ahí está el GP41, ¿no? Que se va a contraer sobre sí mismo, haciendo que las membranas tanto del VIH como de la célula humana tengan contacto entre sí, ¿ya? Tengan contacto entre sí, de tal manera que al final va a poder ingresar ese virus, va a poder ingresar el virus a la célula humana en este caso. Ahí está, se fusiona, ingresa, ya ingresó. ¿Qué cosa era lo que soltaba al ingresar? Su material genético, y su material genético estaba compuesto por RNA. Esta es la transcriptasa reversa, esta es la integrasa y esta es la proteasa, las 3 enzimas que tiene el virus. ¿Qué va a suceder? A partir de una sola hebra de RNA, ¿se va a transformar en qué? En DNA. ¿Gracias a qué enzima? A la transcriptasa reversa. Ahí está. Todo lo que hemos hablado en teoría se ve en imagen ahora. Se está transformando y ahora se está integrando debido a otra acción de otra enzima. ¿Cómo se llama esta enzima? La integrasa. Ya la integró al material genético humano. Entonces se empieza a comportar esta célula humana como una célula productora, fabricante de virus. Y eso es lo que va a suceder. Ya participaron 2 enzimas, solo falta la proteasa. Habíamos dicho que es la que da los cortecitos finales. Ahí está. Ya lo está moldando bien bonito para formar ¿qué? Nuevos viriones, ¿no? Nuevos viriones. Esos viriones, que ahora son muchos respecto a lo que ha ingresado,
que adoptan su propio material genético, forman su nucleocápside, logran salir, en este caso de la célula. Ingresaron, ahora están saliendo. Y ya no sale uno. Entró uno, ¿no es cierto? Salen muchos, salen millones. Miren, sale uno más, siguen saliendo, ¿no? Y cada virus que sale está en condiciones de infectar, solo uno puede infectar a otra célula. Y salen un montón. La replicación es bárbara, es 10 a la 12 por día. 10 a la 12, saquen su cuenta cuánto es por cada virus, ¿ah? ¿Se va entendiendo esto? ¿Se va entendiendo lo que sucede? Muy bien. Pregunta, la primera interacción entre el VIH y las células humanas al momento de la infección es, ¿cuál es? Por la vista entra mejor. Transcripción reversa, interacción CCR5, o sea, con receptor CD4, unión GP120 con receptor CD4, unión GP41 con el GP120, interacción de ambos correceptores, o sea, CXCR4 con el CCR5. ¿Qué dicen? ¿Cuál marcarían? Por supuesto, es lo primero que sucede. No han necesitado leer nada, solamente observar nomás las imágenes. Tienen que acordarse de eso. Eso es mejor. Sigamos. Permite ensamblar el genoma viral del VIH con el genoma humano al momento de la infección. ¿Cuál era esa enzima? A ver, transcriptasa reversa lo que hacía era transformar RNA en DNA, en forma inversa a lo que normalmente debe suceder. No es la respuesta. Proteasa era la que daba los toquecitos, los cortecitos finales, ¿no? ¿Se acuerdan? Ribonucleasa, bueno, es una enzima que no tiene mayor importancia, mayor trascendencia en el ciclo del VIH, pero aquí viene una enzima importante, la integrasa. La integrasa era la que al final lo que hacía era fundir, le podemos llamar, lo que hace es integra, como su nombre lo indica, el material genético del virus al material genético del humano. La alternativa aquí es la D. ¿Se va entendiendo la cosa? Ya. Eso es lo que queremos, que el tema sea sencillo, fácil. Después de eso ya pueden leer, lógicamente, todo lo que quieran. Va a ser mucho más rápido. ¿Cómo se transmite el VIH? Por si acaso, estos son datos reales, ¿ya? La transmisión sexual es la gran mayoría de las veces. 97% de los casos es por vía sexual, por si acaso. Nada de que me encontré una agujita en el cine y seguramente ahí me he infectado, eso no existe, hay que ser honestos con uno mismo. ¿Ya? Un besito seguramente está infectada, no, nada. La transmisión sexual es, ¿ya? ¿Y has usado preservativo siempre? Sí, siempre me he puesto. Ajá, entonces no ha sido por ahí la infección, pues, ha sido por otro lado. Claro, si se protegían la zona donde están los receptores y correceptores. Se han infectado usando otro medio. De repente, donde hay más cantidad de correceptores. Eso hay que tenerlo presente también. ¿Ya? Entonces, para que ya no los engañen. Pero miren, todavía existe, y estos son tasas del Perú, por si acaso, son cifras peruanas de nuestro medio. Y ahí dice 2010, obviamente porque el 2011 no ha concluido todavía, entonces las cifras se ajustan hasta el año pasado. Miren, desde el año 83 hasta el año pasado, hasta finales del año pasado, es decir, desde los primeros casos hasta el año pasado, 97% de los casos, que es una cantidad inmensa, ¿ya?, del total, vienen a ser contagios por vía sexual. Transmisión vertical significa de mamá a hijo. Lastimosamente hay un 2%. No significa que hoy en día, de cada 100, 2 sean por esta vía. Lo que pasa es que en un inicio de la epidemia simplemente no había forma de prevenir. Y como no había forma de prevenir, lo que sucedía era que ha habido un gran número de casos, y esos casos, como esto es prevalencia, ya no son casos nuevos nada más, al final entran a tallar en el porcentaje, ¿no? Entonces ahí están. Pero esto es debido a los casos antiguos. Lo mismo es en el caso de la situación parenteral. A inicios de la epidemia no había un buen screening en el laboratorio y era obvio que los hemofílicos, por ejemplo, los que necesitaban plasma fresco congelado, los que necesitaban sangre entera, etcétera, tenían alto riesgo de contagiarse, porque ahora con el screening que se hace en laboratorio eso ya es muy poco probable, por no decir casi imposible. ¿Ya? Casi imposible. ¿Se va entendiendo la cosa, no es cierto? No se olviden, no tengan dudas cuando les pregunten el modo de infección. De hecho, y de lejos, es la vía sexual. ¿Ya? Es la vía sexual. Y el grupo de mayor riesgo, ya hemos dicho, los hombres que tienen sexo con hombres, debido a la ubicación de los receptores y correceptores. No es por otra cosa.
¿Ya? ¿Cuánto es la prevalencia de las trabajadoras sexuales mujeres, creen, en el centro de Lima? Esas chicas que están con su minifalda y su cartera ahí al frente del Hospital Loaiza, a partir de las 7 de la noche cuando uno está llegando a la guardia. Y algunos ya no llegan a la guardia, se van a otro lado. ¿Cuánto creen que es la prevalencia? Algunos van a decirme seguro 20%, 15%. Algunos se atreven a decir incluso 100%, obviamente esa no es vuestra opinión, ¿no es cierto? La prevalencia es menos del 1%, por si acaso. ¿Ya? Menos del 1%. En cambio, en HSH, en hombres que tienen sexo con hombres, es casi 25%. Y cuando hablamos de travestis, es casi 95%. O sea, vale decir, definitivamente el grupo de riesgo está ahí. ¿Ya? Y el segundo grupo de riesgo son las mujeres. ¿Por qué? Porque el bisexual varón justamente tiene relaciones sexuales no solo con varones, sino también con mujeres. ¿Ya? Entonces, ese es un dato importante. En palabras simples, varón 100% heterosexual, muy poco probable que se contagie de VIH. Ese es un buen dato, ¿no? Eso da tranquilidad a mucha gente. Muy bien. Cosas que tienen que recordar. Todo el rato vamos a hablar CD4, CD4, CD4. Entonces hay que definir bien cuando hablamos de CD4, pues de qué cosa estamos hablando. Para empezar, ya, cuando nosotros hablemos de estado inmunológico, nos estamos refiriendo al CD4. Tiene un valor normal, como ven ahí, un rango muy amplio, desde 500 como mínimo, hasta más o menos 2000 en el mejor de los casos, células por mililitro. Ese es un rango normal. Quiere decir, una persona que tiene 600 tiene CD4 normal. Una persona que tiene 1800 también tiene CD4 normal. ¿Ya? Uno no significa que tenga más inmunidad que el otro, simplemente el valor normal es de 500 a 2000. Una persona que tiene 600 es tan normal inmunológicamente que una persona que tenga 1800. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el rango. ¿Ya? Entonces, cuando uno quiere iniciar targa, o sea, tratamiento antirretroviral, tiene que fijarse fundamentalmente en ese valor. Ese valor es hoy en día el que nos indica si debemos o no iniciar tratamiento antirretroviral. Es el parámetro más importante, no es el único, obviamente. ¿Ya? No es el único. Y cuando nosotros vemos cómo responden al tratamiento, si empieza a elevar la cifra de CD4 gracias al tratamiento antirretroviral, decimos que está habiendo un éxito inmunológico. Pero si a pesar de que está recibiendo tratamiento antirretroviral esto sigue en descenso, es un fracaso inmunológico. ¿Por qué les comento esto? Porque van a haber enunciados donde digan con fracaso inmunológico, y se van a decir a qué se referirá, pues ya saben a lo que se refiere. ¿Ya? Éxito o fracaso inmunológico es solo para personas que ya están en tratamiento antirretroviral. ¿Ya? Entonces es un parámetro para iniciar tratamiento, por si acaso. No es para otra cosa. Pero también van a ver ustedes que se habla bastante de la carga viral. La carga viral no es otra cosa que más o menos es una forma de decir, es la cantidad de virus que tiene una persona en cada mililitro de sangre. Más o menos algo así. Carga viral. La viremia en sangre, que se relaciona con viremia en secreciones. Vale decir, una persona que tiene alta carga viral, significa que tiene alta carga viral no solamente en sangre, sino también alta carga viral, por ejemplo, en secreción vaginal, si se trata de una mujer, ¿ya? O en líquido seminal, si se trata de un varón. Por lo tanto, es un parámetro interesante para ver qué tanto riesgo existe de que una persona pueda o no contagiar. ¿Ya? Cuando una persona está en targa, esta carga viral está suprimida. Es una forma de decirlo. Está con valores menos de 40 copias por mililitro. Y sin targa puede estar en 100.000 copias, 200.000, 500.000. Yo he visto hasta 10 millones. ¿Ya? Son personas que tienen alta cantidad de virus en las secreciones y en sangre. Entonces, para eso sirve el targa, para suprimir la carga viral. Entonces, si este es un parámetro para iniciar targa, este otro es un parámetro para seguimiento del tratamiento. Vale decir, una persona que está en tratamiento antirretroviral, el principal parámetro que debe observarse para ver si está yendo bien o mal, es ver si su carga viral está suprimida. ¿Ya? No es para hacer diagnóstico. Entonces, esas interconsultas que llegan y te dicen, paciente recientemente diagnosticado, solicitamos carga viral y CD4, ¿para qué quieren la carga viral? La carga viral va a servir a los 6 meses que empiece el tratamiento, antes no sirve para nada. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Acá hay una cosa importantísima. Obviamente no existe valores normales, ¿no es cierto? Normalmente no debería haber carga viral. Sin embargo, se acepta que hay un punto de corte de 10.000 copias para decir un falso positivo.
vale decir una persona con 9.000 de carga viral, ¿ya? Y que resulte por demás raro, porque en realidad de repente no tiene infección por VIH o hay una duda, se puede dar chance de la duda, porque puede haber falsos positivos. Por ejemplo, personas posinmunización. Si ustedes se vacunan, sobre todo contra virus de la influenza, y se toman una carga viral a los días, es muy probable que salga un falso positivo, sin que tengan VIH, ¿ya? Sin que tengan VIH. Y si esto era fracaso o éxito inmunológico, este es un éxito o fracaso virológico. Así lo van a encontrar en las preguntas, ¿ya? Un paciente con terapia antirretroviral con éxito virológico significa que tiene su carga viral suprimida, gracias al tratamiento. Está yendo bien, ¿ya? No existen valores normales, como digo, y eso es importante. Es un parámetro para seguir el tratamiento, este otro es para iniciar el tratamiento. Son dos cosas totalmente diferentes. Por otro lado, está demostrado que la carga viral al inicio del tratamiento marca, digamos, un factor pronóstico importante. Vale decir, no es lo mismo iniciar el tratamiento antirretroviral a una persona que tiene, por decir, 50.000 de carga viral o una persona que tiene 10 millones de carga viral. Ese que tiene 10 millones tiene un pronóstico algo menor en cuanto a chances que esa otra persona que tiene una carga viral no muy alta. ¿Ya? Entonces, para mirar el pronóstico en el tiempo, nos es importante saber el valor inicial de la carga viral al inicio del tratamiento. Al inicio del tratamiento. Siempre relacionado con el tratamiento. Muy bien. ¿Existe riesgo de transmisión? Estamos hablando de la forma de transmisión, ¿ya? Uno de los parámetros que ya está establecido es que si una persona va a tener menos de 200 CD4, ¿ya? El riesgo de poder transmitir a otra persona se eleva. En algunos casos hasta 17 veces más con respecto a otra persona que también tiene VIH, pero que no tiene este valor de CD4. O sea, es importante el valor de CD4, ¿ya? Una persona, por ejemplo, VIH, que tenga 350 de CD4, y otra persona también VIH, de las mismas características, de la misma edad, del mismo sexo y todo lo demás, y que tenga 100 de CD4, esa segunda persona que tiene 100 de CD4, tiene más riesgo, más chances de transmitir la enfermedad que la otra persona. Y ese riesgo puede ser, como dice aquí, hasta 17 veces más en algún caso, ¿ya? Bueno, según las series, ese rango amplio. Pero hay más riesgo. O sea, con CD4 más bajo, más posibilidad de infectar. La primoinfección, esto es importante y les pueden preguntar en el examen. La que otorga mayor riesgo de transmisión es la primoinfección. Vale decir, ese momento en el cual la persona, después que se ha contagiado, hace la seroconversión. Es decir, ingresó el VIH se empieza a replicar, y al cabo de ciertos días puede, como no, también tener síntomas, ¿ya? Se habla más o menos en promedio, a veces entre 10 días a 3 semanas, es un rango también, donde la persona hace un pico de carga viral importante. En ese momento, porque obviamente no sabe que tiene el VIH, nadie casi se diagnostica en ese estadio, es el momento de más riesgo para transmitir la enfermedad. No se vayan a olvidar. ¿Y esta en relación a qué? A la alta carga viral que tiene, ¿ya? En ese momento. Primoinfección, no se olviden, ¿eh? Así se llama. Es bien tranca encontrar una persona en primoinfección. Generalmente simulan mononucleosis infecciosa o fiebre de unos días y no saben a qué se debe, y nadie va a decir, tú tienes VIH, ¿no? Porque viene, tengo algo de fiebre y malestar, debe ser tu garganta, a ver, listo, toma tu Panadol. Y obviamente le va a pasar, porque remite solo. Entonces siempre no está de más, en personas jóvenes sobre todo, hacer una interrogante sobre su conducta sexual de riesgo. Y conducta sexual de riesgo no es tener sexo en grupo. Claro, también sería pues de riesgo. Conducta sexual de riesgo simplemente que tenga relaciones sin protección. Con eso ya es conducta sexual de riesgo. Así digan, tengo mi pareja estable. Porque nadie sabe si su pareja estable tiene o no VIH. ¿Ya? A ese extremo estamos llegando. Eso tiene que ser claro, ¿ah? Cuando ustedes informen a vuestros pacientes, tiene que ser la cosa contundente. Aquí no hay a medias tintas porque nos podemos equivocar. Las ITS otorgan también riesgo. Una persona con VIH y a la vez con ITS activa, tiene más riesgo de transmitir la enfermedad. Y dentro de las ITS, las úlceras genitales son las que más riesgo otorgan. ¿Por qué creen? Porque el epitelio de las mucosas cumple dos funciones. Cualquier epitelio en realidad, uno de ellos es protección, sirve como barrera mecánica de protección, cualquier epitelio, ¿ya?
Y en una úlcera, obviamente, está ese epitelio deteriorado, está dañado, de tal manera que no existe, no cumple esa función de barrera de protección. Y por otro lado, como existe la ITS activa, la úlcera genital, habrá inflamación en la zona. Y donde hay inflamación, hay células inflamatorias. Y una de las células inflamatorias, ¿cuáles son? Son los linfocitos. Y dentro de ellos los linfocitos TSD4. Y al tener linfocitos TSD4, obviamente, es el blanco ¿para qué? Para el VIH. Ese tipo de células les gusta. La menstruación, obvio. ¿Por qué? Porque hay sangre, ¿no es cierto? También aumenta el riesgo, pero miren, ni siquiera la menstruación puede ni siquiera llegar a la mitad de riesgo que la primoinfección. Ese es el parámetro más importante. Ectopia cervical, básicamente porque hay tejido inflamatorio también. El uso de algunos anticonceptivos, importante, los anticonceptivos del método oral combinado también. Aquí hay un sesgo incluso, porque se comenta de que podría verse de una forma indirecta, porque al tomar anticonceptivos una mujer, se confía como método anticonceptivo, obviamente, y se expone a relaciones sexuales sin protección. ¿Ya? Y quizá por eso esté un poco sesgado este valor, pero está considerado como un factor de riesgo también, no muy alto, ¿ya? No muy alto. Quizás se deba de forma indirecta a que, como digo, las mujeres que toman anticonceptivos, en su afán de protegerse de una gestación no deseada, se consideran seguras con el método y obviamente se olvidan de la barrera de protección. Y eso puede condicionar de que de alguna manera incremente el riesgo. Y esto es interesante. Si les preguntan qué tipo de avitaminosis está relacionado con la transmisión o con el incremento de riesgo de transmisión, es la avitaminosis A. ¿Por qué creen? ¿Con qué cosa tiene que ver la presencia o carencia de vitamina A? Con la formación de epitelios. ¿O no están de acuerdo? ¿Ya? Entonces, por esa situación es. Una persona que carece de vitamina A o tiene una vitaminosis total, obviamente sus epitelios son más endebles, de tal manera que no cumplen al 100% su función. También está relacionado. Quizás lo único. ¿Ya? Lo único. ¿Va quedando claro esto? Muy bien. Esto es lo importante. No se olviden, primoinfección. ¿Por qué habíamos dicho? ¿Está relacionado con qué cosa? ¿Qué cosa hay bastante ahí en ese momento? Carga viral, ¿ya? Carga viral. La carga viral es el principal parámetro que otorga riesgo, de las que se puede medir, obviamente, ¿ya? Porque no hay los demás parámetros a veces no son tan claros. ¿Ya? Si les preguntaran eso, hay que tenerlo en cuenta. Miren esto. Tan antiguo como el año 2000, hace más de 10 años, hace más de una década, ya se hablaba de forma clara. Y estamos hablando de un artículo muy bien diseñado, que ha sido publicado todavía el año 2000, como digo acá, en una revista que tiene su trayectoria, en una revista científica que no es una revista cualquiera, en el New England Journal of Medicine. Ustedes saben que sí tiene su garantía. Uno lee del New England, considerando de que los artículos que de ahí colocan son serios. Es un trabajo en el que se ha demostrado esto que ven acá. Qué interesante. Dice recientemente para esa vez, hemos podido saber que por debajo de cierto umbral de carga viral plasmática, o sea, medida en sangre, que es lo que hacemos nosotros, menos de 1500, dice, ¿ya? La transmisión prácticamente no se produce nunca. O sea, ¿qué quiere decir? Que una persona con VIH que toma tratamiento antirretroviral y mantiene su carga viral por debajo de esta cifra, prácticamente ya no puede contagiar a otra persona. Ese es un parámetro interesante por el cual se tiene que dar también tratamiento antirretroviral. De alguna manera cortamos el ciclo de transmisión. Y cuando toman tratamiento antirretroviral, ¿en qué valor está? Habíamos dicho, no está en menos de 1500, está en menos de 40. O sea, está mucho más por debajo de ese punto de corte que habla el New England. De ahí que es importante dar tratamiento antirretroviral a los infectados por VIH. Disminuimos la posibilidad de seguir transmitiendo la enfermedad. Y aquí lo hice literalmente. Esta situación refuerza la importancia del tratamiento de la infección por el VIH en el control de la transmisión. Bien claro. ¿Ya? Entonces, nada de renegar y decir, ¿y por qué a los pacientes con VIH les dan tratamiento? Cuidado, nos están protegiendo a nosotros también. De alguna manera se disminuye la posibilidad de contagio hacia otras personas y por ahí de repente que en algún momento nos toque a nosotros por mala suerte, ¿no? Ya lo hemos comentado, el marcador pronóstico de mayor validez en la infección por VIH, pronóstico, ¿cuál era? ¿Cuál era? Así va a venir en el examen. ¿CD4? CD4 es para inicio de tratamiento, hemos dicho, ¿no es cierto? P24 es con diagnóstico,
relación CD4-CD8, en realidad lo único que mide es calidad de CD4, es una forma de decirlo. Porcentaje de CD4 no tiene mayor trascendencia. Aquí es la carga viral, lo hemos dicho. No es lo mismo iniciar tratamiento de una persona, les había dicho, que tiene, digamos, 50.000 de carga viral, con otra que tiene 10 millones. ¿Ya? Entonces, el marcador pronóstico de mayor validez es carga viral al inicio del tratamiento. La alternativa es la A. El principal parámetro medible en un infectado por VIH que incremente el riesgo de transmisión, ¿cuál es? ¿CD4? ¿B24? Lo mismo, las mismas alternativas son. ¿Cuál creen que es? Lógico, también es carga viral. Habíamos dicho la primoinfección está con mucha relación con lo que es la carga viral. A más carga viral, más posibilidad de transmitir la infección. Eso vale incluso de mamá a hijo. Madre que tenga, en la gestación obviamente, y esté infectada por VIH y tenga alta carga viral, más chance de transmitir al recién nacido. Por eso es que damos targa a las gestantes con VIH. ¿Para qué? Para que supriman su carga viral y de tal manera que el niño ya no nazca con VIH. Eso ya lo vamos a hablar cuando hagamos transmisión vertical, es un interesante tema. Aquí es la carga viral. No se olviden, ¿ah? Ya saben para qué sirve la carga viral y para qué sirve CD4. No confundamos las cosas. Sigamos. Ya hemos hablado de la transmisión sexual, que es lo más común. ¿Qué cosas deben de acordarse de forma general? ¿Ya? De que existen algunas condiciones. ¿Cuáles eran? Bajo CD4, alta carga viral, úlceras genitales, fundamentalmente, avitaminosis A, ¿no es cierto? Sexo anal receptivo, el más riesgoso, ¿ya? El menos riesgoso de todos sería el sexo oral insertivo. ¿Y relacionado a qué cosa? A la cantidad de receptores y correceptores que uno tiene en diferentes zonas del cuerpo. ¿Ya? Más o menos para catalogarlo. Pero sin embargo todavía existe la transmisión vertical. No es el tema de hoy día. Transmisión vertical es todo un tema. ¿Ya? Pero lo único que tenemos que recordar acá es de que se puede dar durante el propio embarazo, ¿ya? Se puede dar durante el parto o incluso durante el puerperio. Lo más común es durante el parto. Lo más común de todos. Todos los pobres niños que se han infectado con VIH lo han hecho generalmente en el momento del parto. Sin embargo, una pequeña cantidad, más o menos el 20% de ese grupo, lo ha hecho durante la propia gestación. Y siempre relacionado a la alta carga viral materna. Cuanto más carga viral tenga la mamá, más posibilidad de que pueda transmitir la enfermedad. Sin embargo, si el niño se ha salvado de tanto durante la gestación como en el parto, todavía tiene la chance de adquirir el virus por la lactancia materna. Por eso se debe de suprimir la lactancia materna. Ese es un pilar en el manejo de la transmisión vertical. Suprimir la lactancia materna, a diferencia de la hepatitis B, por ejemplo. Hepatitis B, si le han dado la inmunoglobulina al niño, si lo han vacunado, no hay problema, que siga lactando, no va a pasar nada. Acá sí, acá se tiene que suprimir la lactancia materna. Se puede transmitir por lactancia materna en el puerperio. Eso es importante. Hay otras cosas importantes también, por ejemplo, el bajo peso al nacer está relacionado. ¿Y por qué creen? Por el bajo estado inmunológico, ¿no es cierto? ¿Ya? Hay mayor friabilidad en las pocas membranas y barreras de protección que tiene el niño, ¿no? Hay algunas cosas que es importante también, generalmente es asociado a infecciones crónicas, aumenta la situación inflamatoria y todo lo demás. El bajo peso al nacer es otro de los factores importantes relacionados aquí. Otra cosa que tienen que recordar es cuánto es la tasa de transmisión de madre a hijo, es decir, transmisión vertical, de una gestante con VIH y que no recibe ningún tipo de manejo. ¿100% será? Es 25 a 30%, no es más. Quiere decir que la mayoría de los niños nacen sanos. Pero lastimosamente hay un alto porcentaje, porque 25% es demasiado, ¿no?, de niños que pueden nacer con la infección. Y cuando se maneja adecuadamente, dando targa a la mamá para evitar esto de acá, terminando el embarazo por cesárea para evitar el momento del parto, y suprimiendo la lactancia materna, o sea, con esas tres cosas, y todavía dando antirretrovirales a los niños, eso ya lo hablamos en transmisión vertical, tranquilos. Cuando se hace eso, la tasa de transmisión baja hasta por debajo incluso del 1%. ¿Ya? Se hace un riesgo teórico. Yo particularmente no he visto ningún caso de transmisión vertical en mujeres que han manejado de esta forma su gestación. ¿Ya? Me dicen que sí ha habido, pero yo no he tenido la suerte de verlo hasta hoy en día. Lo cual significa que tiene un amplio margen de éxito este tipo de manejo. ¿Ya? Muy bien. A ver, justamente, hablemos de los mecanismos de transmisión. En general,
Esto también es interesante. Comentaremos la alternativa A justamente para que esto se entienda mejor. Dice, el VIH se aísla en saliva de portadores, pero sin transmisión por este medio. ¿Ya? ¿Cuál era la principal forma de transmitir VIH? Hemos dicho por vía sexual, ¿no es cierto? Y la relación sexual de mayor riesgo, el sexo anal. Receptivo sobre todo. Lógicamente el insertivo también. ¿Ya? Y el de menor riesgo de entre todos era el sexo oral insertivo. ¿Ya? El de menor riesgo entre todos. ¿Ya? ¿Qué es lo que sucede? De que en las secreciones uno puede encontrar virus. Algunos trabajos, por ejemplo, han aislado en lágrimas, han aislado en saliva, pero sin embargo no están en cantidad mínima como para producir infección. Por eso es que un beso no transmite la infección. ¿Ya? Por eso es que el sudor no transmite la infección. Tiene que haber un mínimo de carga viral, ya han visto que se necesita por lo menos más de 1500 copias para poder siquiera insinuar una infección. Entonces, esa alternativa A, que no lo hemos comentado en la parte teórica, es bueno comentarlo ahora. Dice, el VIH se aísla en saliva de portadores, pero sin transmisión por este medio, y eso es real, es cierto. ¿Ya? Y no solamente en saliva, pueden ser en otras secreciones también. Las secreciones de riesgo son sangre y tanto secreción vaginal como líquido seminal. Esas son las secreciones de mayor riesgo. Dice, la transmisión madre-hijo puede darse en el embarazo, por supuesto que sí, en el parto también. Dice, pero no en la lactancia. ¿Qué dicen? Acá falta, ¿no? Pero no por lactancia. Hay que agregar ahí un no, para que diga, pero no por lactancia. ¿Qué dicen de esa alternativa? ¿Se puede dar en el embarazo? Sí. ¿En el parto? Sí, la mayoría de las veces. Y por lactancia también, ¿no es cierto? Entonces esto ya no es real. Esta alternativa es falsa. Dice, la transmisión por agujas infectadas en el personal de salud es menor que en el caso de la hepatitis B, o sea, virus de la hepatitis B. Eso también es real. Ya hemos dicho, prácticamente es un riesgo teórico eso del pinchazo. Eso no tiene mucha validez. Para empezar, el VIH fuera del organismo vive muy poco. No llega ni al minuto. Vive segundos nada más. Eso de que encontré una aguja, bueno, ¿de cuándo será? Pues así sea de realmente un paciente con VIH, no hay mucha posibilidad de transmitir. Y las veces que uno se puede pinchar, aún así, conociendo ya la fisiopatología de la transmisión, en el dedo pues no hay receptores y correceptores como si hay en la mucosa anal, salvo que se pinche con la aguja en otro lado, ¿no? Eso sí podría ser. Pero si es ahí, normalmente a nivel de dedos de manos, etcétera, eso no va a pasar nada. Entonces, cosa diferente a lo que sucede con la hepatitis B. La hepatitis B sí. Con la hepatitis B sí hay un alto riesgo de transmisión. Y aquí, de una vez, grábenlo ese valor. 100 veces más es con la hepatitis B, ¿ya? Respecto al VIH. ¿Ya? 100 veces más. El riesgo de transmisión es más o menos de 20 a 40% en el caso del virus de la hepatitis B. ¿Ya? En promedio sería 30%. Mientras que en el caso de la transmisión por VIH, o digamos por agujas, en el caso del VIH, no llegaría al 1%, ¿no? 0,3%, ¿no es cierto? 0,3% en el mejor de los casos, con todo a favor, y eso teóricamente. Si ustedes dividen 30%, que es el promedio para B, entre 0,3, les va a salir 100 exacto. ¿Ya? 100 veces más es en el caso de la hepatitis B. Definitivamente la transmisión por agujas infectadas en el personal de salud es menor que la hepatitis B, real también. Dice, en el Perú, ¿la forma de transmisión más frecuente se da por vía sexual? Por supuesto que sí, ¿no? Esa es la forma más fácil, más frecuente de transmisión. La mayoría de recién nacidos de madres infectadas nacen sin la infección. ¿Qué opinan? ¿Real o falso? Claro que sí, ¿no es cierto? La mayoría nace sin la infección, porque si decimos que es más o menos 30%, habrá un 70% que van a nacer sanos. A eso se refiere. La alternativa era esta de acá, ¿no? A la que han corregido. Y aquí viene una salvedad. Si en el examen les dicen corrijan esta alternativa, esa que han corregido es la respuesta. Porque si no es la respuesta no tiene sentido corregirla. ¿Para qué lo van a corregir? ¿Ah? Esa es una cosa que tienen que saber. ¿Ah? Muy bien. Siguiente, en relación con la transmisión vertical del VIH a partir de una madre afectada del SIDA, ¿cuál es la respuesta falsa? Ya. ¿Puede existir transmisión antes del parto? ¿Qué opinan? Claro, durante el embarazo sí puede haber.
El porcentaje más alto de niños infectados por el VIH lo adquieren o adquiere el virus durante el parto. ¿Qué opinan? Sí, eso es real. La terapia prenatal, intraparto, o sea, durante el embarazo, en el momento del parto, incluso postnatal, con sidobudina ha disminuido la tasa de transmisión. Habíamos dicho que el uso de antirretrovirales, incluso al mismo recién nacido hay que darle, la mamá tiene que tomar tratamiento antirretroviral y todo lo demás, sí ha disminuido, ¿ya? Sí ha disminuido. Acá solamente hablan de la sidobudina. La sidobudina por sí sola sí ha disminuido, y con tratamiento combinado es mucho más todavía, ¿ya? Entonces, acá no habla a cuánto ha disminuido, simplemente ha dicho si ha disminuido o no, y sí, pues obviamente sí disminuye. No se ha detectado virus VIH en la leche de madres infectadas. ¿Qué opinan? Falso, ¿no es cierto? Sí, justamente se tiene que suprimir la lactancia materna porque hay ese problema. Y eso ya ha sido pregunta examen este examen, ¿ah? No sé cómo les han preguntado, pero ahí habla bien claro, suprimir la lactancia materna. Conceptos nada más va a venir en el examen, pero métanse eso a la cabeza. Dice un peso al nacer inferior a 2.500 gramos, aumenta el riesgo de transmisión. Hemos dicho que un retardo de crecimiento intrauterino, un pequeño para la edad gestacional, sí aumenta el riesgo de transmisión. Y acá solamente habla de que aumenta el riesgo, y perfecto, también está bien. Lo que no está bien es que no se ha detectado virus VIH en la leche de madres infectadas. Esa es la alternativa incorrecta. Muy bien, sigamos. Evolución de la enfermedad y diagnóstico. ¿Se va entendiendo hasta ahí? Ya, muy bien, sigamos. ¿Les va a gustar VIH? Van a ver al final. Ya no es difícil. Y ojalá que cuando hagan TB también les guste. Ya, las dos cosas más feas se lo van a meter al bolsillo. Ya miren, esto es lo que sucede. Esto que están viendo aquí de anaranjado viene a ser la carga viral. Habíamos dicho una persona se infecta y en la primoinfección, aquí está lo que habíamos comentado teóricamente, en la primoinfección, ¿qué es lo que sucede? Hay una carga viral enorme, ¿no es cierto? Y a veces en esta primoinfección o hay pocos síntomas o no hay síntomas. Por lo tanto, una persona que continúa teniendo su vida sexual con una carga viral astronómica tiene la posibilidad de transmitir con más frecuencia. Por eso que era la etapa donde mayormente había riesgo, incluso hasta 19 veces más decía en ese cuadro. No se olviden, ¿ya? La primoinfección. ¿Qué sucede? Si tienen un montón de carga viral, y ustedes saben que los virus lo que hacen es destruir células CD4, por lógica, ¿qué va a pasar con el CD4? Va a tener que disminuir, ¿no es cierto? Es obvio. Por eso es que en la primoinfección, cuando aumenta la carga viral, el CD4 disminuye. Pero hay un punto de equilibrio en algún momento. O sea, responde la inmunidad de la persona haciendo que esa carga viral empiece a disminuir. ¿Ya? Y como empieza a disminuir, el CD4 empieza a recuperarse. Pero ya no se recupera a valores normales. Se recupera todavía un buen valor. Y ahí están en una lucha constante. CD4 con nuestro sistema inmune versus carga viral. Y así permanece años. Por eso dice infección crónica. Se habla hasta de 10 o 12 años en que la persona puede tener VIH y de repente ni se entere todavía. Hasta que llega un punto de quiebre en que ya no es posible mantener este equilibrio y el CD4 empieza a perder la batalla, empieza a caer. Y la carga viral, por lo tanto, empieza a subir, o a lo revés, empieza a subir y eso destruye a las células CD4. Y esa es la fase final, el estadio SIDA, en el cual se puede diagnosticar hasta sin examen, ¿no? Uno mira a una persona y dice, este tiene VIH, ¿no? En estadio SIDA. O que viene con toxoplasma en el cerebro, o hace criptococosis, o hace su sarcoma de Kaposi, o tiene diarrea de 6 meses de evolución con 30 kilos de pérdida de peso, etcétera, etcétera. Esa es la fase final, ¿ya? Así se entiende carga viral versus CD4, ¿no es cierto? Ya. ¿Qué cosa es esta otra cosa que está acá? Anticuerpos. Toda infección, por principio, produce anticuerpos en el humano. Toda infección, un resfrío, fiebre tifoidea, bartonella, malaria, gripe, lo que quieran, les va a producir anticuerpos. Yo me infecto con fiebre tifoidea, formo anticuerpos contra la fiebre tifoidea. Te infectas contra brucela, por decir, formas anticuerpos contra brucela. Entonces, desde el momento que te infectas, empiezas a formar anticuerpos contra el VIH. Lo que sucede es que al inicio son tan pocos esos anticuerpos que no logran ser detectados por los exámenes. ¿Y cómo se llama ese periodo? A ese periodo se le llama periodo de ventana. Cuando aún ya estando infectado, todavía los exámenes no son capaces de decir esta persona tiene VIH.
¿Por qué? Porque los anticuerpos están en poca cantidad todavía. Cuando ya están en la cantidad suficiente para ser detectados, salimos del periodo de ventana. Y eso se llama seroconversión. O sea, una persona que tenía negativo ha seroconvertido. Se ha transformado en positivo. ¿Para qué? Para que entiendan esa terminología. Seroconversión significa eso. Muy bien. Y bueno, aquí hay todavía lo que es el CD8. El CD8 va en sentido inverso a lo que es el CD4. ¿Ya? El CD8, ustedes saben que son los citotóxicos, o sea, los que se encargan de destruir, y estos son los que se encargan de defender. Cuando predominan CD8 sobre CD4, hay más destrucción de tejidos que otra cosa, y eso también va en contra de la persona. ¿Ya? Ustedes saben que la relación normal CD4-CD8 es CD4 el doble de CD8, más o menos. Por eso ustedes dividen CD4 entre, o relación CD4-CD8, o perdón, a lo revés. La relación CD4-CD8 más o menos es 0,5. ¿Ya? Es decir, el doble de CD8 que de CD4. ¿Ya? Pero eso, al final, se puede llegar hasta invertir. ¿Ya? Puede haber un momento en que tanto CD8 hay en comparación con CD4 que el proceso destructivo de tejidos es mucho mayor. Sin embargo, al final ambos bajan, siempre manteniendo esa predominancia del CD8 sobre CD4, mientras esté infectado con el virus del VIH. El Targa también mejora eso. Más o menos esto es a grandes rasgos lo que sucede. ¿Ya? Entonces, el CD4, cuyos valores normales, habíamos dicho, era de 500 a 2000, empieza a descender más o menos a razón de 60 a 100 células por año, no desciende más. Ya, entre una persona que tenga un valor normal, digamos, en 800, en un año es de esperar que tenga más o menos 700. En otro año, en el peor de los casos, 600. Y así va bajando progresivamente. Entonces, los síntomas se van a presentar generalmente cuando tienen menos de 200, cuando están haciendo el estadio SIDA. ¿Ya? Y hasta que eso suceda, a veces pasa un buen tiempo. Como les digo, no sería raro 10 a 12 años. Muy bien. Aquí está, es lo mismo, ya con tiempos más definidos. Periodo de ventana, habla de un margen ahí de 4 a 8 semanas. En realidad depende del examen que utilicen. Para los ELISAs de primera generación, estamos en los de cuarta hoy en día. Lo que más se usa es de tercera, ¿ya? Pero ya tenemos ELISAs de cuarta. Para los ELISAs de primera generación se hablaba incluso hasta de 6 semanas, 8 semanas, ¿ya? De tal manera que incluso eso mal interpretado se interpretaba en meses, y hasta hoy en día al pobre paciente le dicen regresa en 6 meses. Eso se escucha cada rato. Hasta ahora, y si sale negativo en 6 meses te repites, el periodo de ventana no es tan amplio, es menos. Y con los ELISAs de cuarta generación, hasta 11 días en el peor de los casos. O sea, no necesitas hacerlo retornar en 6 meses. Hay un punto de corte, ahora se estima 6 semanas para hacerlo retornar, por protocolo, pero no significa que el periodo de ventana sea así. Entonces, ¿cuánto tiempo dura el periodo de ventana? La respuesta depende del examen que usen. Para un ELISA de primera generación no es lo mismo que para uno de segunda, tercera o de cuarta. ¿Ya? El de cuarta generación ya no usa solo anticuerpos, sino también antígeno. De tal manera que es más fácil detectar en su momento. Miren, aquí coincide lo que les he comentado. Se infecta este periodo en el cual, a pesar de que ya existen anticuerpos, todavía están en mínima cantidad y no pueden ser detectados por los exámenes, periodo de ventana. Cuando ya se hacen detectables, se llama seroconversión, lo que habíamos dicho. O sea, se torna positivo una persona que se sospechaba que era positivo, pero todavía salía negativo, ¿no? Eso se llama seroconversión. Y ya hemos hablado de cómo evoluciona el CD4, cómo evoluciona la carga viral. Aquí más que todo es para ver la seroconversión. Miren lo que hemos dicho, semanas, aquí hablan más o menos 12 años, y el tramo final, la recta final que lleva, si no se hace nada, a la muerte, obviamente. Aquí están los ELISAs que hemos comentado. Primera generación, 40 días. 40 días son más o menos ¿cuánto? ¿No son 6 semanas? Más o menos 6 semanas, ¿no es cierto? ¿Ya? Para esperar a que esto se haga positivo. ¿Estamos de acuerdo? Sin embargo, como les digo, malinterpretado es 6 meses. Nunca ha sido 6 meses el periodo de ventana. Jamás. Los de segunda generación ya han acortado esto un poco más. ¿Ya? Los de tercera generación, que son los que más se usan hoy en día, 20 días, 21 pónganle, ¿eso cuánto es? 3 semanas. Acuérdense de eso, ¿ah? Por eso es que decimos, en 3 semanas regresa.
no son 3 meses. Sin embargo, ya existen los de cuarta generación. Los de cuarta generación ya no solo miden anticuerpos, también miden antígeno, el antígeno P24, ¿ya? Y el antígeno P24 está presente desde más o menos el 12º día. De ahí que el de cuarta generación a veces, como les digo, tiene un periodo de ventana corto, 11 a 12 días más o menos, ¿ya? Si se ha hecho un ELISA de cuarta generación y se ha repetido en un mes y sale ambos negativo, ya no hay nada que decirle, es negativo. Ya no tienen que hacerlo esperar 6 meses. Sin embargo, lo que más precozmente se va a poder aislar es el material genético del virus, ¿ya? Mediante la carga viral. Pero la carga viral, como hemos dicho, no es un método de diagnóstico, es para seguimiento. En algunos casos extremos se podría usar la carga viral. ¿Cuáles son esos casos extremos? Les voy a poner un ejemplo que a mí me ha pasado. Señora de 75 años con lupus, ¿ya? Que tiene 5 ELISAs VIH indeterminado, 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 indeterminado. Le hemos pedido Western blot, indeterminado. IFI, indeterminado. ¿Qué harían? ¿Que siga esperando 6 meses más la señora? Y todavía con lupus. Ahí le pido una carga viral. Si la carga viral me sale en 30.000, 40.000, ya no tengo ni la menor duda. Esto es un VIH. Y tiene alta carga viral. Pero si la carga viral me sale negativo, no hay virus, ¿va? Así es simple. ¿Ya? O sea, en casos extremos se puede usar. No es un método habitual de diagnóstico. ¿Se entiende más o menos qué cosa es un ELISA? Entonces, hasta tercera generación, ¿ya? Anticuerpos nada más. El de cuarta generación mide antígeno y anticuerpo. El más precoz es la carga viral y el P24 está por ahí. Entonces, el periodo de ventana depende del tipo de ELISA que utilicen. Como pueden ver aquí, desde más o menos 6 semanas se ha ido acortando y los últimos más o menos, en menos de 2 semanas ya se puede saber. Con los ELISAs de tercera generación, que es lo que más se usa hoy en día, 3 semanas más o menos. Se hace el screening. Este es un esquema más o menos, no es determinante, pero para que uno más o menos tenga una idea. Si sale positivo, ya se tiene que repetir el ELISA. Y eso siempre hacen los laboratorios. Ya se repite el ELISA. ¿Por qué pasaría? Esto no es un diagnóstico pues de un resfrío. No le puedes alegremente decir tienes y de repente no lo tiene, ¿no? Entonces, por eso es que se repite el ELISA. Si resulta positivo, ya pues, entonces ya tenemos un ELISA propiamente positivo. Se comprueba con la prueba de oro, que es el Western blot, ¿no es cierto? Si sale positivo, listo, diagnóstico de infección por VIH. Ese sería lo más fácil. Todo lo demás son variantes, que a veces sucede. Se hace el screening, ¿ya? Si sale positivo, le repiten la ELISA y sale negativo. ¿Qué hacemos? ¿A quién hacemos caso? ¿Qué se hace? Le pediremos un Western blot para asegurarnos, porque hay una discordancia. Negativo. Y así es negativo, decimos ya, Western blot negativo, simplemente que se vuelva a hacer en un tiempo nuevamente un ELISA. Pero para nuestra mala suerte, aquí está lo que les decía, Western blot indeterminado. ¿Qué hago ahora? Ya es más complicado, ¿no es cierto? ¿Ya? Generalmente lo que se hace es repetir los exámenes. Pero ahí podría entrar, por ejemplo, a tallar una carga viral, si es que lo amerita el caso. El llamado periodo de ventana del VIH dura aproximadamente, ¿cuánto? Depende del método diagnóstico que se emplee, así es. ¿Ya? En los ELISA de tercera generación, 3 semanas, fácil, tercera generación, 3 semanas. No se van a olvidar, ¿ah? Y en los de cuarta generación, 11 días. En promedio. Ahí la alternativa O, esto hay que cambiar, ¿ah? Es la alternativa E. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿No? La alternativa E. Esto es un error de tipeo, no puede ser la D. Ahora, si aquí les dijeran con los ELISAs de cuarta generación, eso es diferente. Ahí sí sería la D. La prueba confirmatoria para el diagnóstico del VIH más usada en nuestro medio. Pregunta interesante. ¿Qué marcarían? Western blot es el gold estándar a nivel mundial. ¿Ya? Todo lo que ven acá son pruebas casi definitorias. Les voy a poner un ejemplo. Un ELISA de cuarta generación que mide ya antígeno P24, casi ya no necesita confirmar. Prácticamente es un Western blot, porque también tiene antígeno P24. ¿Ya? Un Western blot es el examen de oro, obviamente, eso ya no está en discusión. La inmunofluorescencia indirecta es un método equivalente al Western blot, por si acaso, ¿eh? ¿Ya? Es más económico y es el que más se usa en el Perú.
¿Ya? En el Perú, el Instituto Nacional de Salud, lo que más usa, o quizás lo único que usan como prueba confirmatoria, es la inmunofluorescencia indirecta para confirmar el diagnóstico. Pero cuando ustedes tengan un caso problema, es decir, como el caso que les he comentado, lo que tienen que usar no es pues inmunofluorescencia, tienen que usar el Western blot. ¿Estamos de acuerdo? O sea, el problema no está en que salga positivo, el problema está cuando sale negativo o indeterminado. Sin embargo, el cultivo viral también es una prueba confirmatoria. Y han visto que en algún momento la carga viral también. ¿Ya? Pero aquí la pregunta es bien clara. Dice más usada en nuestro medio. Y la respuesta es inmunofluorescencia indirecta. No se olviden. En nuestro medio es inmunofluorescencia indirecta. Y si les preguntan el gol estándar, es Western blot, pues. Eso no quepa la menor duda. Es Western blot. Si le dicen cuál de las siguientes son pruebas confirmatorias, yo diría incluso todo. Pero lo que menos se usa es cultivo, ¿no? ¿Por qué? Por el alto riesgo biológico. Cultivar un virus VIH pues no es nada gracioso. De mucho riesgo. Pero para aislar ciertas cepas en laboratorios de investigación, para genotipificar resistencias, sí es importante. ¿Ya? Sí es importante. ¿Va quedando claro esto? No se olviden, ¿eh? Inmunofluorescencia indirecta. Sigamos.